El partido Vox comparte los principales valores que constituyen la seña de identidad de las comunidades gitanas que tienen tanto arraigo en España. Su sentido de pertenencia familiar, el respeto a los mayores, el cultivo de los valores tradicionales y muchos más que se asemejan bastante a los valores que defendemos en Vox. Sin embargo, entendemos que la propuesta que traen aquí los grupos socialistas, republicanos, Unidas Podemos y Ciudadanos hace un diagnóstico muy equivocado de la realidad actual. Y nos parece muy inexacto y totalmente desacertado sostener que en la población española existe un generalizado odio contra los gitanos. Parece claro que todo esto es una manipulación sectaria que solo está en la mente calenturienta de la ultraizquierda y carece de toda base real en la España de 2021. Además, el artículo 14 de la Constitución española reconoce el derecho de todos los españoles ante la ley sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia personal o social. En el artículo 9.2, los poderes públicos están obligados a garantizar la efectividad de ese derecho. Hay un elevado número de asociaciones, además, que tienen como finalidad la protección de la etnia gitana y de sus intereses. Es cierto que el nivel medio económico de los ciudadanos que se reconocen como gitanos es inferior a la media nacional. Es cierto que el nivel de instrucción académica de las personas de estas comunidades es inferior a la media, pero ni existen guetos en España por razones raciales ni están generalizados ningún antigitanismo, ni discurso de odio contra ellos que requieran ningún pacto de Estado. Me permito recordarles que yo provengo de Andalucía, que nuestro partido tiene estrecho contacto con comunidades gitanas en todo el país y que incluso tradicionalmente los gitanos forman parte de la visión tradicional del paisaje y del paisanaje de nuestra tierra. Basta, por tanto, de usar esa vieja táctica marxista de enfrentar ricos contra pobres, hombres contra mujeres y ahora payos contra gitanos. Vox insiste en que lo que necesita el pueblo gitano no es muy diferente de lo que reclama el conjunto de la sociedad española. Tiene que ir terminando. Hoy en día, lo que piden los españoles es poder trabajar, que se racionalicen las medidas de confinamiento y de distancia social, haciendo compatible la prevención de la salud y el derecho al trabajo. Muchos de ellos trabajan en la venta ambulante y están machacados con los confinamientos y las restricciones abusivas. Así que menos declaraciones de derechos que se quedan en papel y más trabajar por los derechos de nuestros compatriotas, ya sean payos o gitanos. Muchas gracias. Señora Belarra, en nombre de mi grupo parlamentario Vox y también en nombre de los 4 millones de españoles que nos han votado, le pido que retire las graves acusaciones que nos profirió el pasado domingo llamándonos nazis, y se lo pido por el bien común y en aras de la convivencia pacífica de todos los españoles, porque esas manifestaciones, además de crear crispación, son del todo impropias de una ministra del Gobierno de España. Señora Belarra, cuando un miembro del Gobierno comparece por primera vez ante una comisión como esta, lo normal y lógico sería que estuviéramos expectantes para ver las líneas de actuación de su política. Sin embargo, en su caso tenemos, desgraciadamente, muy pocas dudas al respecto, toda vez que es usted militante de un partido que presume de ser comunista nada más y nada menos en la Europa del siglo XXI. Un disparate que creemos un disparate ideológico que cuesta trabajo creer en el resto del continente. Además, es usted heredera de un personaje cuyo paso por la vicepresidencia de nuestro país se ha caracterizado por 2 cuestiones. Primero, por una pasividad en lo que respecta a su desempeño como ministro y, segundo, por una continua agresividad verbal contra quienes consideran ustedes sus enemigos. De modo que se ha mostrado usted como una digna heredera en ese aspecto, ya que ha empezado con la misma táctica que su predecesor, y es la de actuar poco y la de hablar mucho, siempre en un sentido acusador, culpando a los demás de ser responsables de los ataques sociales, ataques conscientes a los derechos sociales, y así ya le ha faltado a usted tiempo para, además de llamarnos nazis, acusar a la Iglesia Católica de haber sido cómplice de los abusos sexuales contra los niños. Tendría mucha más credibilidad si su partido fuera un poquito más contundente con respecto a las niñas de los centros de menores en Mallorca, porque esas tienen nombres y apellidos concretos y ustedes no tienen el menor deseo de investigarlo. Tampoco vamos a descubrir ahora la raíz anticlerical de la izquierda española, aunque nos congratulamos de que ya no se dediquen ustedes, como en los siglos XIX y XX, a quemar iglesias, a asesinar frailes y a monjas, incluso menores de edad seminaristas, que por lo visto esos no eran sus niños. Hay que reconocer que sus ataques ahora son un poquito más civilizados, hasta el punto de que incluso leen o dicen que leen las encíclicas del Papa Francisco. Y yo les animaría a que sigan por ese camino y así a lo mejor descubren lo equivocados que están
en sus planteamientos iniciales con respecto a la religión católica. Y les recuerdo que la religión católica, además de ser la mayoritaria en España, es un pilar fundamental de la civilización occidental y, además, fundamental también en la atención de los más desfavorecidos, como estamos viendo en los comedores sociales en estos momentos. Señora ministra, mal empieza usted su labor como tal, porque en esta crisis tan tremenda en la que se encuentra España va a necesitar de toda su energía para trabajar con hechos en lo que es de su competencia, en vez de crispar a la sociedad llamando nazis a la tercera fuerza política de España junto a sus 4 millones de votantes. Con independencia de que reconozcan su responsabilidad o no en la gestión de la crisis del COVID, la pandemia plantea un escenario nunca visto en tiempos recientes. Con un paro desbocado, los comedores sociales están ya saturados y en nuestras ciudades existen verdaderas colas del hambre. Colas a las que lamentablemente se han apuntado personas que jamás se habrían imaginado en esa situación. Este deterioro del empleo tiene repercusiones en todos los índices significativos de la salud social: pobreza infantil, deterioro de los servicios sanitarios y educativos, soledad de los ancianos y la infravivienda. En esta cuestión nos gustaría que nos aclarara si hemos oído bien. Nos ha parecido escucharle que van a dedicar 980 millones a la aplicación de tecnología, porque si es así, nosotros creemos que sería más necesario invertir ese dinero en promover la construcción de viviendas sociales en vez de animar a la ocupación de viviendas vacías que seguro que tienen dueño, y también dedicarlo para la ley de dependencia, porque, como bien han dicho, han fallecido 50.000 solicitantes antes de recibir estas ayudas. Estos son los hechos y ese es el escenario en el que tiene usted que demostrar la utilidad de su cargo. En Vox podemos compartir con usted la idea de que los poderes públicos no pueden permanecer insensibles ante el deterioro de las condiciones de vida de tantos españoles pertenecientes a las clases más desfavorecidas. Medidas como la del ingreso mínimo vital, los ERTEs y las ayudas directas a sectores vulnerables se tienen que seguir aplicando al menos durante un tiempo para garantizar que se dan unas condiciones básicas de vida. Pero estas ayudas deben ser extraordinarias y puntuales, porque los españoles lo que quieren es trabajar para tener salarios dignos y no una limosna perpetua. Y no nos engañemos, el déficit público que tiene España alcanzó el 11% del PIB en 2020, el más alto de la zona euro. Esto no puede mantenerse y ampliarse indefinidamente, porque forma usted parte de un Gobierno que está manteniendo un gasto político improductivo absolutamente descomunal, gasto que descansa sobre las costillas de los españoles. Estos españoles que durante muchas décadas han trabajado contribuyendo al bien común y ahora tienen menos derechos sociales y sanitarios y asistenciales que otras personas llegadas ilegalmente a nuestro país. Eso sí que es un ataque desconsiderado a los derechos sociales del pueblo y, desde luego, del pueblo español. En Vox hemos dicho muchas veces que la mejor política social es la que promueve el pleno empleo y permite que los ciudadanos vivan sin depender del Estado. Hablan ustedes a menudo del derecho constitucional a la vivienda, agarrándose a una interpretación inexacta del artículo 47 de la Constitución española, pero jamás le oímos hablar del artículo 35, que reconoce el derecho al trabajo. Su empeño en malinterpretar el artículo 47 de la Constitución bien podría ser equilibrado con una lectura pareja del artículo 35, porque díganme cómo debemos calificar un sistema laboral que condena al paro estructural a millones de españoles, incluso en situación de bonanza económica. Para revertir esta situación antisocial que lleva años instalada en España con el beneplácito de los sindicatos subvencionados, ni están ustedes ni se les espera. Señora Belarra, el modelo de derechos sociales que pretenden ustedes, los comunistas, para nuestro país es el propio de países arruinados e insostenibles. Más intervención pública, más gastos, más impuestos y más regulaciones, lo que nos lleva irremediablemente a las situaciones que se dan en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela o en Argentina. Y no sé yo si los españoles se quieren ver en esa situación. A nosotros tampoco se nos ha olvidado la lamentable gestión realizada por el señor Pablo Iglesias con respecto a la residencia de ancianos. Al final, la única medida tomada en materia legislativa fue la de promover la ley de eutanasia. Esa es la respuesta que le dan ustedes al envejecimiento de la población española. Quiero decirle además que no sean ustedes tan crédulos de pensar que Europa nos va a financiar eternamente sin tener garantías de que estamos en condiciones de devolver los préstamos. Y termino, señora Belarra, anunciándole una oposición frontal pero constructiva, como ya le anunciamos en la primera y casi única comparecencia del anterior ministro, el señor Pablo Iglesias.
No dudaremos en apoyar medidas concretas que le den alivio a los sectores más desfavorecidos de una España cada vez más empobrecida, pero desde luego vamos a denunciar sin complejos todo intento de crear redes clientelares o de hipotecar el futuro de nuestra nación desmantelando el tejido productivo. Ahí, señora Belarra, sí que nos van a encontrar ustedes enfrente. Muchas gracias.